please. Yeah, I'm now we are recording this session, so let's start. Okay. mm, Are you watching the screen? Yes. Yes. Guys, I can notice that you feel different when we speak to you in Spanish and we speak to you in English. Am I right? Or you feel in the same way when you speak Spanish and you speak English? ¿Cómo así? que, que si hablan español, no entendí. That I noticed that when Jefferson and I speak to you in Spanish, you feel more confident. Aren't you? You feel better and you speak more. But when we speak English, you feel like I don't know, you don't participate in the same way as you participate when we speak Spanish. Maybe sometimes I understand, I think. Okay, so Okay, Alejandra, that's welcome. normal. Hi, Alina. Hello. Hello, how are you today? I'm good. Thank you. Okay, so welcome to this Thanks session. for coming. We are just beginning. We are going to try to be brave and to finish quickly, okay? So Jefferson, Okay, you are in the slide number 9. I try to put the part of the warm up, but I can't. My computer isn't working very well. So give me a second, please. Okay, now it is. Yes, it's working right now. Yep. So here, guys, this warm up is really easy. So I'm going to show you an image, a group of images, and what you're going to do is to try to memorize as many actions of the images you can. Okay, the most images, the most actions you can see in the images. For example, the first image is going to be about food. Yeah. And what you're going to do is, for example, there is a man eating a hot dog, for example. Yeah, that is going to be an image. Another image could be there is a monkey eating a banana, for example. And when I'm going to give you around 8 seconds, and when that time finishes, I'm going to ask you how many actions did you get it? Okay, did you get it? Did you understand? Yes. Everybody, Heather? Yeah. And Alejandra, are you there? Yes, I am Lina. Lina. Okay, I'm sorry, I see Lila. Okay, so and the time is now.
Okay, and that was 10 seconds. Okay, so try to tell us what kind of actions did you see in the images? Please, anybody? Hello? There is a man eating pizza, Yep, and there is a woman eating hamburger. yep, that's right. What else? It was a rabbit eating its carrot. A carrot, okay. And Javier, did you get it any kind of action? Fruit, frutas, no? Yeah, but who was eating a fruit? Okay, I'm going to give you another chance, okay? And it is now. Okay, that was 10 seconds. Another one. Did you get it? Another one? A man drinking water, Drinking water, okay. and he ate pizza, Yep, and the woman ate hamburger, yep. the monkey banana. Yes, this. Okay, thank you so much. So let's go into the next image, okay? So it's related to sports, okay? So it's the same mechanic. I'm going to give you 10 seconds and you're going to tell us what kind of sports they are doing. For example, there is a woman climbing, yeah? There is a woman climbing. For example, there is a boy playing soccer, okay? So the time is going to be now. Okay, and that was all. So tell me, what kind of sports did you see? The one is the one many. Sorry. Yeah, Man is in run, and the woman in clay. How say the clay climbing, climbing, and the other is the boys play soccer. playing One boy soccer. play tennis. Yeah, The other is the cycle. How say montar? and you say riding a Right. bicycle. Okay. The boy is riding the bike. Yes, and the horse woman horse. How say sport? This is sport. It's the same, riding a horse. Riding on a horse. Okay. Yeah. This. Okay, thank you so much. Thank you very much. So now we are going to start with the presentation. So listen. So here. So guys, as we have been talking about emotions, you know, our project and these presentations are going to be focused on that aspect about feelings. Can you go to the next slide, Jefferson, please? Okay. So as you can read there, we experience a lot of emotions, and it is really hard to try to understand each one of them. You know, maybe we can identify the basic emotions,
but there are many, many, many emotions that we don't even know. You know, as I already asked you or told you, when someone asks us, how are you today? We only say good, fine, sad, happy, but there are many, many emotions that the human can experience. So today we are going to work with a interesting and useful tool that is gonna help us to understand, identify, and recognize emotions. This is a wheel of emotions that is gonna help us to understand maybe the origin and how emotions are composed, you know? So we based, or this wheel of emotions was created or proposed by a psychologist, who is Robert Blanchett. But he proposed that there are 8 primary emotions. Do you know what are the basic emotions? Maybe? The basic I know is the sad, hungry, happy. Excellent. Yeah. Those are the basic emotions. Very good. That's why I said, we only say, I'm good, I'm fine, and that's all. We don't say we feel confused, we feel all. Maybe if we said that emotions to you, we cannot recognize most of them. So that's why we are going to use this tool, okay? Next slide, please. Here we go. So here we have So, 8. Oh, I'm yes, sorry. as Heather mentioned before, some Yeah, of them. here we have 8 basic emotions, which were proposed by Robert Bluchick, which are joy, sadness, acceptance, disgust, fear, anger, surprise, and anticipation. Robert Bluchick proposed these 8 basic emotions as a way to understand the other ones and as a way to interpret all the emotions that human beings experience along the situations they have in their daily lives. Okay, boys, are you understanding? Do you understand what we are talking about, or do you think it's a kind of confused or a kind of difficult to understand when we speak in English? Yes, it's very confusing any times. Okay, Lina, what do you say? What do you think? I, porfa, ¿me podría decir esas emociones que hay en español, porfa? Es que hay algunos que no haya conocido. Okay, and Luisa, what do you think? What do you say about this? Some things I don't understand, and I would like that you say that emotion in Spanish, please. I don't know el significado de algunas. Okay, so Lisa. Okay, guys, don't worry because we are here to help you. Are you listening to me? Yes. Yeah. Yeah, we're listening to you. With my internet. So let's try to translate those emotions in Spanish in order you can recognize them and know what we are talking about. So joy is alegría, sadness, tristeza, acceptance es como aceptación, disgust, pues disgusto, fear, miedo, anger es enojo, surprise, sorpresa, anticipation, pues anticipación, es cuando sabemos qué es lo que va a venir o sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Lo esperamos. Entonces, estas son
como las emociones básicas de las cuales nos habla este autor del que estamos hablando. Son como las más comunes, las que todos conocemos, las que siempre hablamos, ¿no? Sí, estoy alegre, estoy feliz, no me gusta, tengo miedo, estoy enojado, ¿cierto? Son como las más básicas. Ok. ¿Listo? ¿Sí nos están entendiendo hasta ahí? Gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, ¿conocen alguna otra emoción básica aparte de estas que estamos aquí mostrándoles? ¿Alguna? No. Cierto, es que esas son como las básicas. Sí, las más comunes. Listo. La siguiente slide. Okay, wait a minute. Listo, chicos. Here we have. As you can see here, this one, what you are watching in the screen, is the wheel of emotions. Es la ruleta de las emociones. Si pueden ver, esta tiene como una forma como de flor, ¿cierto? Se pueden, digamos, ver como los pétalos. Espérenme, aquí. Aquí me están viendo lo que estoy haciendo. Oh, yeah. Now we're watching. ¿Sí? Yeah. Listo, entonces, ustedes ven, esta es como una forma de flor, ¿cierto? Y si pueden ver, en cada pétalo, vamos a suponer que estos pétalos, está una emoción, bueno, hay diferentes emociones, pero de acuerdo al color es el grado. Si ven en esa primera sección está el color más claro, luego empieza más oscuro hasta que está totalmente oscuro. El autor utilizó como las propiedades del color para señalar la intensidad de cada emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el verde, acceptance, es aceptación, como les decía ahorita, es como confianza, y ya como la más fuerte de esa emoción es la acción, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, lo más oscuro es como la emoción más fuerte y la parte más clarita es la emoción en su forma como más sutil, ¿sí? ¿Sí van entendiendo hasta ahí? Entonces aquí podemos ver que en la mitad, en toda la mitad, aquí están las básicas. Ok. Está terror, está asombro, ¿sí? Y de ahí se van derivando las demás. Entonces, es que el autor decidió, pues, como representar las las emociones en tipo de flor, para que así pudiéramos identificar, pues, como su progreso o su origen y los derivados que cada una puede dar. ¿Listo, chicos? ¿Sí van entendiendo hasta ahí? Yes. Yes. Ready. Entonces, Cool. digamos, Cool. chicos, por ejemplo, aquí en esta parte, digamos, lo que hace el autor es, digamos, a partir de las emociones básicas, como que empieza a mezclar unas con otras, o sea, que se empiezan a mezclar unas con otras y generan, pues, diferentes emociones, ¿sí? Son muchísimas, o sea, son muchísimas emociones que se generan, partiendo desde el punto de que cada persona, pues, piensa de manera diferente y siente de manera diferente, y dependiendo, pues, de las situaciones en las que se ve envuelto, entonces así mismo genera emociones. Pero, digamos, una de las más, bueno, un ejemplo así muy básico es, por ejemplo, cuando se mezcla, por ejemplo, la alegría con la confianza, joy and trust, entonces se puede generar el amor, por ejemplo. O cuando se mezcla, por ejemplo, la confianza con el miedo, the trust and the fear, se puede generar, por ejemplo, la submission, que es como la sumisión, como cuando una persona como que ya se siente como sumisa ante algo, ante una situación o ante alguien más. ¿Listo? Entonces, como de esa manera es como trabaja la rueda de las emociones. ¿Ustedes sí se habían puesto a analizar eso? Digamos que hay emociones básicas
y que ya el resto de las emociones es como una combinación entre varias de ellas. ¿Sí habían analizado eso? No, la verdad no. Yo creo que es que No, nadie, la verdad tampoco. No me uno, había dado cuenta que todo eso era combinado, daba una emoción. exacto, no dice, no, estoy bien, estoy mal, estoy feliz. Pero entonces cuando nos tenemos éxtasis o tenemos alegría o estamos anticipados a algo, entonces, o como decía Jefferson, si tenemos alegría y tenemos confianza, pues de ahí surge el amor, o sea, a partir de esas dos emociones. ¿Listo? Entonces, si sabemos identificar esta ruleta y si sabemos identificar cada una de las emociones, podemos saber de dónde parten las demás emociones, de dónde viene lo que estamos sintiendo y por qué nos estamos sintiendo así. ¿Listo? Ok. Listo. Chicos, sí, es que él me va a cortar el tiempo al Zoom, entonces si algo ahorita les enviamos el enlace para la otra sesión, bueno. Ah, No, bueno. todos Ah, porque ok. no nos abandonen todavía. Ya vamos a acabar igual. Bueno, entonces, chicos, en esta parte les vamos a explicar un poco de esto de la rueda de las emociones y cómo funciona. Entonces, digamos que Robert Plutchik propuso de manera general pues las 8 emociones básicas y las combinaciones que les estábamos explicando. Pero en general también, digamos, lo que él tiene como algunas características, lo que él propone. Entonces, la primera es, por ejemplo, bueno, digamos, el tipo de emociones que hay, ¿no? Entonces, hay emociones primarias y que el resto ya se generan como emociones secundarias, que ya es como la combinación. La otra es que, digamos, las emociones él las propone de manera antagonista. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra antagonista? Es como que son contrarios. Entonces, él las propone de manera como opuestas unas con otras. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en la imagen, entonces se tiene, por ejemplo, que la alegría, que es joy, está opuesta a ¿qué? A la tristeza, que es sadness. Entonces, de esa manera, como que él las organiza de manera antagonista. Anticipación, entonces con la distracción, por ejemplo, o con la sorpresa, que sería como la que va con eso. Por ejemplo, el miedo, que sería antagonista con el enojo. ¿Sí? Ujú. Y Si nos aquí, podemos, si podemos, perdón, sigue. no, tell us. No, o sea, iba a decir, si ustedes ven, entonces como son antagonistas, espérame yo. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí estas dos, si vemos que entre, por ejemplo, no, entre esta no. Esperen que no puedo borrarlo. Entre, por ejemplo, entre estas dos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya, Estoy haciendo unas figuras raras. Perdón, entre estas dos, ¿no? Entre el ok. amarillo y el azulito. Entonces vemos que entre serenity, serenidad, que es lo que dice aquí en el azul clarito, Jeffer, Pensiveness, modo pensativo. vemos que entre esas dos vienen otras 4 emociones, ¿sí? Entonces, entre esas dos emociones hay muchas más emociones que también se pueden estar. Entonces, también es muy importante saber cómo lo antagónico o lo contrario de cada emoción. Entonces, que lo contrario o lo opuesto de alegría, pues va a ser tristeza. Pero asimismo, ya vamos a ver que de las que no son muy comunes. Listo, Listo, Jeffer, por esa pásela. parte. Entonces, eh, bueno, luego de eso, entonces tenemos que, pues hay algunos tips como para aprender a identificar y a manejar pues las emociones. Entonces, por ejemplo, digamos, the first one is learn to tend to your emotions. Entonces, digamos, debemos estar como en la capacidad de
atender a nuestras emociones, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros, bueno, nos sentimos enojados, pero entonces decimos, no, ya, pues como que luego nos pasa o lo dejamos que, sí, dejamos como que el tiempo, ya eso no se calme, bueno, pero entonces a veces como que no le dedicamos la atención que, que merece, ¿sí? La atención que se debe a nuestras emociones, puesto que de cierta manera, digamos, nuestro contexto así nos lo ha enseñado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad, digamos, todas las emociones que a lo largo de nuestra vida diaria se presentan, generan un impacto en lo que vamos a hacer. Y ahí es en donde vamos nosotros. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos estudiando una segunda lengua, entonces nos sentimos de manera diferente todos los días, entonces eso va a generar diferentes efectos en la manera en, nosotros, en cómo nosotros somos capaces, digamos, de asimilar y aprender todo lo que se nos presenta relacionado pues al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Específicamente a lo que vamos que es en el speaking. Lizeth, can you continue please? And I'm going to organize the next session, please. Bueno, los siguientes, sí, básicamente son como recomendaciones o tips para poder manejar las emociones que acabamos de ver. Entonces, como hacía Jefferson, aprender a atender sí, a prestarles atención, saber cómo manejarlas. También tenemos que ser curiosos, digamos, como experimentar o ser curiosos al momento de explorar nuestras emociones y tener paciencia con ellas, ¿no? Muchas veces no sabemos qué nos sentimos así, entonces eso causa nuevas emociones y nos frustramos más sobre cómo nos sentimos, entonces el problema pues va a ser más grande, ¿no? También hablar sobre ellas, dialogar, hablar, mostrarlas como son y no pues darlas, mostrarlas o sentirnos avergonzados de ellas. También aceptarlas, por supuesto. Si aceptamos nuestras emociones y aceptamos cómo nos sentimos, va a ser mucho más fácil manejarlas y pues supervisarlas de una mejor manera. También es importante conocer no solo nuestras emociones, sino las de los demás. Si interactuamos con demás personas, les contamos cómo nos sentimos, escuchamos cómo se sienten ellos, vamos a aprender a ver las emociones también desde perspectivas diferentes y por ende vamos a tener como un mejor control, una mejor perspectiva y un mejor manejo de las emociones. No solo en el ámbito educativo, porque esto va direccionado al momento en el que vamos a hablar inglés. Como les decía yo hace rato, cuando les hablamos en español es diferente a cuando les hablamos en inglés. Se siente que ustedes se ven obviamente más cómodos con el español porque es nuestro idioma nativo, ¿cierto? Pero entonces la del manejo de emociones es que cuando ustedes les cambien el idioma al inglés, ustedes como que, se inhiban y les dé pena hablar, les dé miedo, les dé ansiedad y dejen de hacerlo precisamente por esas emociones. Es normal. Digamos, si no sabemos cómo pronunciar una palabra, si no sabemos cómo decirla, es completamente normal porque estamos en un proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, es completamente normal, pero entonces no dejar que esos factores se vean influenciados por el mal uso de las emociones. ¿Listo? Ok, sí. Ay, ¿qué pasaría con Jade? ¿Será que se fue el internet? Se salió la reunión. Ni idea. Bueno, Jeffer, siguiente. Pues, ya eso era como en general. Y eso era en general. Pues digamos que todo lo que, o sea, todo lo que se maneja desde la perspectiva, digamos, de interpretar cada una de las emociones es simplemente como para entender como todo el espectro de emociones que sí que se vive día a día. Pues como lo decíamos al principio, muchas veces nos quedamos solamente en alegría, tristeza, eh, de pronto enojo y bueno, entonces como que pues no sabemos en realidad desde dónde viene el resto de emociones y entonces pues era como para eso esta parte importante. Sí, además, si en el grupo Luisa, enviamos también diferentes ruedas de la emoción. O sea, vienen a ser básicamente lo mismo, pero pues diferentes emociones se van a encontrar allí, también con imágenes y todo,
para por si la deseas analizar de pronto, ver más emociones, de cómo se trata, de pronto investigar sobre las emociones, qué es aprehensión, qué es, bueno, muchas de las emociones que allí vas a encontrar, va a ser mucho mejor porque vas a saber el significado de cada una y de pronto cuando te sientas de esa manera vas a saber, no, bueno, me siento así, no es solamente alegría y tristeza, sino que es algo más profundo, ¿sí? Entonces ahí están en el grupo las imágenes para que las puedan analizar y las puedan pues ver de mejor manera. Ah, vale, sí, gracias, ya las estaba mirando. Ya se va a acabar la reunión, entonces ahorita envío otra vez el link para decirles una última cosa, a ver si Javier se conecta y ya terminamos, ¿vale? Ah, vale. Gracias.